para todos nuestros clientes. Entonces me pareció muy interesante. Gracias, Adrián. Catherine, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas, Catherine? Evelyn Jiménez Morales. Hola, Inge. Hola, mija, ¿cómo estás? ¿Qué opinión te merece el video? Bueno, según pude escuchar el video, habla sobre este análisis. Bueno, y creo que es muy importante. Creo que todas las empresas deberían tener este análisis, ya que refleja varios puntos. Yo entendí tanto como en lo económico, también lo que es la parte política, eso, que es muy importante, Inge, y es algo primordial que debería tener cada empresa. ¿Dónde trabajas tú, Evelyn? En Kia. ¿Sí? ¿Puedes darnos un ejemplo cómo el aspecto político incide en las decisiones gerenciales de tu empresa donde trabajas? Bueno, yo justamente trabajo en un área comercial, es justamente del ámbito de los siniestros, de carros chocados, con seguros. Y bueno, según las políticas que se manejan aquí, bueno, son pequeñas realmente en mi área, pero sí son bastante necesarias. Y bueno, sería bueno una acción tener relacionado con ese análisis. Gracias, Evelyn. Bien, Jorge Luis, ¿me haces de acuerdo de colocarte un medio punto por esa camiseta, no? Bien, bien. Yo también soy liguista. O sea, sí, pues, en serio. Yo soy hincha a muerte. Yo le pago el pasaje para ir a ver el partido de liga. Así. Somos liguistas, todos. Cuidado, alguien salga con una camiseta del Santa Rita, de esos equipos del Otavalo, del Barcelona, de esos, del América. El Adrián es barcelonista. El Independiente, del Independiente. ¡Arriba Barcelona! Cuidado, pilas ahí, muchachos. ¿No? Ya, No perder por factores externos. Inge, con respecto a lo entendido en el video del análisis Pestel, tiene una gran importancia y una gran incidencia porque son cuestiones que la empresa, por ser externos, no puede controlar y tienen que ir alineado básicamente a lo que es el entorno social, legal y biológico y natural, básicamente. Como sabemos, los tiempos van cambiando y con respecto a la cuestión natural, ya todo tiene que ser más sustentable y sostenible. Las empresas tienen que ir buscando eso. En el ámbito legal sabemos que las leyes, mediante vayan cambiando los tiempos, van poniéndose más estrictas en ciertos aspectos y las empresas tienen que estar enmarcadas en ese análisis, hacerlo de una forma periódica, cada cierto tiempo para poder tener esa información. Muchas gracias, Jorge Luis. Correcto tu aporte. En realidad, el video nos decía una parte muy importante. Para poder nosotros prever el riesgo del mercado o el riesgo del entorno, necesariamente tenemos que hacer ese análisis situacional en este PESTA, ¿no? Es PESTA, PESTEL, algunos autores discuten mucho, pero en realidad didácticamente lo vamos a trabajar como análisis PESTA, ¿vale? Es solamente esa aclaración. Lo legal está dentro del aspecto político. Ahí está la parte de normativas, de leyes, de reglamentos. Bien, vamos a hablar de cada uno de ellos. Aspecto político. ¿En qué consiste el aspecto político? El aspecto político consiste en hacer un análisis de la normativa, de las leyes, de la regla, de los reglamentos, de las ordenanzas que existen dentro de las ciudades para poder nosotros operar tranquilamente en nuestra empresa. Entonces, hacemos un análisis de estas leyes, normas y reglamentos e identificamos qué oportunidades o qué amenazas tiene mi empresa. ¿Quién me da un ejemplo? ¿Qué ley analizaríamos, por ejemplo? En el aspecto político. ¿Qué ley tiene que ver directamente con la operatividad de las empresas? Analizaremos, por ejemplo, Seguro social, el Código de Comercio. Eso, el Código de Comercio. Código de Comercio. La ley de compañías. La ley de compañías, del seguro. ¿Sí?
todo ese tipo de leyes tienen relación directamente con la operatividad de las empresas. Unas de ellas incentivan a un determinado grupo de empresas, pero otras en realidad se han vuelto un obstáculo y una limitación para la ejecución de estrategias de las empresas. Código laboral, por ejemplo. ¿Sí? Código tributario. Bien, chicos, entonces dentro de esas leyes que ustedes manifiestan, vamos a citar 3 o 4 leyes o códigos o reglamentos que tengan incidencia con una de sus empresas donde ustedes trabajan. ¿Sí? Esa es la tareita entonces. Determinamos, hablemos de la cuestión tributaria, hablemos de la cuestión del código laboral, del seguro social, también hablemos sobre el reglamento de la economía popular y solidaria, o de la ley de economía popular y solidaria, y citamos 1 o 2 artículos de cada una de ellas, que tengan relación directa con su empresa. Lo citamos el artículo y hacemos un análisis. En el análisis determinamos si ese artículo se convierte en una oportunidad o se convierte en una amenaza para la empresa. ¿Estamos de acuerdo? En la tareita entonces le colocamos análisis externo, análisis PESTA, aspecto político. Ley de régimen tributario se me ocurre y entonces cito el artículo 43 que me dice esto. Lo analizo ese artículo, ojo con sus normas APA, ¿no es cierto? Ya aprendimos ya a registrar normas APA. Lo cito, el artículo, registro la norma APA y hago mi aporte. Mi aporte es determinar si ese artículo representa para mi empresa una oportunidad o representa una amenaza. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dando los primeros pasos para construir una matriz FODA. El objetivo es construir esa matriz FODA. Hoy empezamos con el análisis externo, el análisis de afuera de la empresa. ¿Está claro? 4, les pido nomás. Pueden haber más, 4 de ellas que tengan mayor relevancia. Citamos 1 o 2 artículos de cada una y determinamos si es oportunidad o es amenaza. Pero es importante su análisis crítico, ¿no? ¿Por qué es una oportunidad o por qué es una amenaza? ¿De acuerdo? Preguntita, chicos. No es complicado en realidad. Si necesitan más recursos o más insumos, bájense, por ejemplo, una tesis que diga de modelo de gestión estratégica, de planificación estratégica, de proceso estratégico, de estrategias gerenciales. Una tesis de esas si encuentran ahí, si necesitan un insumo o un apoyo para hacer su tarea. Y se van directo al análisis externo. Y el autor, les aseguro, que va a hacer lo que estamos nosotros aquí hablando en clases. ¿De acuerdo? Y miren cómo nos vamos preparando para hacer una tesis de grado. No es complicado en realidad. Preguntitas hasta ahí. Aspecto político. A ver, Inge, el análisis, el deber que vamos a hacer solo es del externo. No, por esta vez el externo. Claro que si quieres hacerlo de todo, pues te adelantas, Gaby, no hay problema. Vamos a hacer apenas el análisis PESTA hoy, ¿no? ¿Sí, Gaby? Bueno, gracias. Sí. Y la siguiente clase hablamos del microambiente, hablamos del ambiente interno y ya tenemos el diagnóstico FODA. Una vez que tenemos el diagnóstico FODA, planteamos objetivos de acuerdo a cómo está el diagnóstico, cómo está el examen de la empresa, en qué situación se encuentra, implementamos estrategias y a la final saldremos con un modelo de gestión estratégica para nuestra empresa. Sí, vamos cogiendo la idea, ¿verdad? Bien. Vamos al aspecto económico. ¿Qué analizaremos en el aspecto económico? ¿Quién me dice? Situación geográfica. El aspecto económico. ¿No sería bajo un análisis del Producto Interno Bruto o de... ¿Qué te dice? Puede ser de la inflación o tipo de cambio, puede afectar. Eso, ¿qué te dice el Producto Interno Bruto? Es que a través del Producto Interno Bruto se puede medir la economía de un país, cómo va subiendo o bajando, porque básicamente es lo que sale. Correcto. Y la balanza de pagos. Bien. Nosotros recibimos macroeconomía, ¿no es cierto? Y en la macroeconomía nos enseñaron que habían indicadores macroeconómicos de un país. Esos indicadores macroeconómicos no son más que
indicadores de medición, como dijo el compañero, de cómo se encuentra la economía. ¿Ha mejorado o ha empeorado en los últimos años? Entonces, nuestros presidentes, en sus políticas y en sus planes estratégicos que nos presentan, hablan de esto, pero muchos lo que tratan es solamente de politiquería antes de lo que es realmente la parte económica y las necesidades que en realidad tiene nuestro país, nuestra provincia o nuestra ciudad. Debemos tener un espectro muy claro de cada uno de estos indicadores macroeconómicos. Bien, entonces en el aspecto económico vamos nosotros a analizar los 4 indicadores macroeconómicos: el Producto Interno Bruto, la tasa de inflación, la tasa de desempleo y la balanza de pagos. El Producto Interno Bruto, bien lo dijo el compañero, mide la producción de bienes y servicios de un país, contabilizado en valores monetarios. ¿Sí? Nos mide y nos indica cómo está la economía en un determinado año, en un determinado trimestre, y lo podemos comparar con otros años, inclusive lo podemos comparar con otros países. Son indicadores macroeconómicos que sirven como indicadores estandarizados de la economía a nivel mundial. Y comparamos cómo está el PIB del Ecuador con el PIB de Colombia, con el PIB de Perú, de Bolivia, de Venezuela. ¿Hemos mejorado o no hemos mejorado? ¿Y cómo está la tasa de inflación y cómo está la tasa de desempleo? Bien, entonces, ¿cuál es el trabajo que aquí hacemos para ya la aplicación práctica? En teoría es sencillo. PIB es el valor monetario de los productos y bienes y servicios producidos en un país, generalmente en un año. Sencillita la parte teórica. Pero vamos ya a la parte práctica. En la parte práctica nos permite a nosotros interpretar el crecimiento o la sostenibilidad o el decrecimiento de la economía del país. En el trabajo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a consultar el Producto Interno Bruto real, porque recuerden que hay un Producto Interno nominal y hay un Producto Interno Bruto real. El nominal es aquel que considera la variación de los precios. Entonces ahí es donde nos engañan los políticos, ¿no es cierto? Especialmente los que están en gobierno. No soy de parte de ningún partido político, por si acaso. Entonces ahí es donde viene el engaño cuando nos dan los discursos de la economía. Y nos hablan de un PIB nominal y no nos hablan de un PIB real. El PIB real te mide netamente la producción y el PIB nominal te mide la producción pero con el precio. Entonces si los precios aumentaron vas a tener datos mucho más grandes. Y nos engañan en realidad. Entonces, bien, nosotros vamos a consultar el Producto Interno Bruto real de los últimos 5 años. Y hacemos la gráfica. Ojo que digo, hacemos la gráfica. Yo no quiero que en el documento haya capturas de pantalla sobre las gráficas. ¿Sí? Eso dejamos atrás. Consultamos el PIB de los últimos 5 años, es decir, 2015, 16, 17, 18, 19 del Ecuador. ¿En qué fuentes encontramos eso? ¿Cuáles son las fuentes de información para estos indicadores? Si no me equivoco, creo que es en la página del Banco Central. Banco Central del Ecuador, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Fondo Monetario, CLASEPAL. ¿Sí? Son organismos oficiales de dar este tipo de información. Entonces consultamos el PIB de los últimos 5 años con su respectiva fuente, ojo, ya con su cultura de investigación. Todo con su respectiva fuente, porque no es que si ustedes no colocan fuente, para el lector significa que esa información y esa investigación la hicieron ustedes, cuando no es así, ¿no es cierto? Entonces, con su fuente. Hacemos una tablita, 2015, tanto el IVA, 2016, tanto el IVA, 2017, tanto el IVA. Hacemos una gráfica para visualizar a mí gráficamente cómo está la economía del país, y esa economía tiene fluctuaciones. Unos aumentan y otros disminuyen, ¿de acuerdo? En virtud de esa gráfica, hacemos nuestra lectura de la gráfica y ese es nuestro aporte personal. Vamos a leer esas fluctuaciones y vamos a determinar qué tendencias hay para el próximo o para los próximos años. ¿Es una oportunidad o es una amenaza el escenario económico, en este caso del PIB, para mi empresa? ¿Cuándo sería una oportunidad? Hablando del PIB. ¿O cuándo sería una amenaza este indicador? Ustedes calladitos. A ver, Jorge Luis. Tomando en cuenta la situación actual, que el PIB está mucho menor al año anterior a este,
se consideraría una amenaza para lo que son las empresas comerciales, ya que se da cuenta que a través de esto se puede evidenciar que no hubo una buena salida. Bueno, que fue por cuestión de la emergencia, pero se considera una amenaza con ese antecedente, tomando en cuenta para el siguiente año. Gracias, Jorge Luis. Sí, está bien el análisis, pero solamente me haces de 2 años, ¿no? Y peor, este año donde hemos tenido la emergencia. Con el fin de no llegar a cometer errores de subestimación del comportamiento económico del país, les pido 5 años para tener mayor elementos de juicio y poder hacer el análisis mucho más amplio. Porque ¿qué tal si yo les envío a hacer un análisis de este año? Con la emergencia todo va a ser amenaza, ¿verdad? Pero si nosotros medimos las fluctuaciones, al final tendremos un promedio que me permita a mí pronosticar y hacer una proyección a futuro. Pero yo subestimaría el comportamiento de la economía cuando haga un análisis de este año en donde realmente por fuerzas exógenas, la pandemia, ha tenido dificultades la economía. Entonces subestimo, ¿no es cierto? Eso no pasó todos los 5 años para yo poder hacer una proyección. El hecho de que yo esté mal ahora de salud no significa que he estado mal de salud los años anteriores. Entonces hago un análisis de todos esos años y en virtud de eso yo puedo tener una estimación mucho más objetiva. Entonces está bien lo que dice Jorge Luis. Si el Producto Interno Bruto me dice en las estadísticas y en la gráfica que yo la hago, me dice que existen tendencias a que ese PIB vaya disminuyendo, va a ser una amenaza. ¿Por qué? Porque si ese PIB teóricamente me dice, indica la producción económica de un país, si voy a tener tendencias negativas, significa que no va a haber producción en el país o que la producción va a ser más baja que en años anteriores. ¿Y eso qué me da a entender? Si la producción baja, significa que se van a disminuir las fuentes de empleo. Y si las personas no tenemos trabajo, no tenemos ingresos. Y si no tenemos ingresos, no podemos satisfacer nuestras necesidades. Entonces no van a ir a mi empresa y comprar mi bien o mi servicio porque no hay poder adquisitivo. Análisis económico sencillo, muy práctico, pero fundamentado en datos técnicos y datos reales. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, bien, consultamos el PIB de los 5 años, hacemos una tablita, hacemos una gráfica, miramos las fluctuaciones y los vaivenes de la economía, cuánto ha aumentado, cuánto ha disminuido. Si ustedes gustan, podemos sacar un promedio de ese PIB y ver si es que ese PIB es positivo o es negativo. ¿Va a mejorar la economía o no va a mejorar? ¿Sí? Y determinamos ahí una oportunidad o una amenaza. El mismo ejercicio del PIB hacemos de la tasa de inflación. ¿Qué me indica la tasa de inflación? A ver, Samira Isabel, ¿qué me indica la tasa de inflación? Si en el año, por decir, como estábamos hablando del PIB, que si en los 5 años que haya estado un gobierno ha habido, por ejemplo, crecimiento de desempleo. De la tasa de inflación, tasa de inflación. ¿Qué te indica la tasa de inflación? ¿Qué nos indica la tasa de inflación? Que si el Ecuador se ha endeudado. ¿Qué parece, Roxana Pérez? ¿Qué indica la tasa de inflación? Roxana. Está Natalie Elizabeth. La tasa de inflación, ¿qué nos indica? A ver, Roxana. Ya, la tasa de inflación es cuando por ejemplo, los precios se elevan. Ya, sí, debemos tener muy claro, ¿no? Sí, la tasa de inflación nos indica el aumento general de los precios. Eso lo mide el INEG a través de sus investigaciones. Recuerden que hay una canasta básica, ¿sí? Hay un conjunto de productos que son medidos los precios y determinamos si ha habido inflación o no ha habido inflación. Entonces mide el incremento general de los precios. Y el mismo ejercicio. Investigamos la inflación de los últimos 5 años. Si gustan, sacamos un promedio, hacemos la gráfica e interpretamos esa gráfica. Al final determinamos si ese comportamiento de los precios en el Ecuador significan una oportunidad para mi empresa o significan una amenaza para mi empresa. ¿Sí?
Si los precios se han permanecido constantes, no han variado mucho, diré que es una oportunidad, porque los precios se mantienen constantes. Pero si existe una inflación, significa que los precios van aumentando. Y cuando los precios aumentan, ¿qué pasa a las familias? Las familias pierden poder adquisitivo, compran menos, ¿sí? Miren la inflación. Yo voy al mercado con 40, acá en Tulcán, ¿no? No sé allá, me indican ustedes. Voy al mercado con $40 y hago un mercadito normal, modesto para la semana. Si estoy en un país donde la inflación es demasiadamente alto, voy con esos $40 la siguiente semana y ya no me alcanza a traer la misma canastita que yo traía. Eso es inflación. Pierdes poder adquisitivo. Ya no te alcanza a comprar lo mismo. Entonces, si las familias ganan menos o los precios están muy altos, difícilmente van a acudir a tu empresa a comprar tu bien o tu servicio. Más aún cuando se trata de productos suntuarios. Cuando son de primera necesidad, ustedes saben que por microeconomía son demandas inelásticas que no varían mucho, pero por productos suntuarios las demandas son demasiadamente elásticas. Ante una variación pequeñita del precio, la elástica se contrae o se expande, ¿no? La demanda. Bien, entonces la inflación nos indica el incremento general de los precios. Hago el mismo ejercicio, investigo, coloco su fuente, hago la gráfica e interpreto. Pero en cada interpretación debe existir, ¿es una oportunidad o es una amenaza? Con sus argumentos. Otro indicador importante es la tasa de desempleo. ¿Qué me indica la tasa de desempleo? El porcentaje de personas que no están trabajando, ¿sí o no? Y esa solamente como cultura general, ¿la medimos a través de qué? A través de la población económicamente activa. ¿Qué es la población económicamente activa? A ver, Jorge Luis, dime. No, es que justamente iba a decirlo, que la tasa de desempleo es la que la podemos ver que se me fue la idea, disculpe. Dale, en Praga, dale. O sea que al lado de la tasa de desempleo, pues actualmente se puede ver también la tasa de subempleo, que mediante va bajando en el Ecuador, de acuerdo a los últimos años, iba aumentando la tasa de desempleo y va aumentando la tasa de subempleo, pero la tasa de subempleo no la podíamos 100% medir, por eso solo se tomaba en cuenta como población activa a las personas que mantienen un empleo aparentemente fijo. Más o menos a eso me quiero referir. Sí, en realidad, ¿no? La población económicamente activa están aquellas personas que tienen trabajo o están buscando trabajo. ¿Quiénes no son parte de la población económicamente activa? Aquellos que dejaron de buscar trabajo. Por ejemplo, las personas que se dedicaron al alcohol. ¿Sí? Ellas ya no son parte de la población económicamente activa porque ni trabajan ni buscan trabajo. Y claro, ahí está el subempleo, que son los que trabajan a media jornada o no trabajan un tiempo completo y no ganan el salario básico. Entonces, pero bien, aquí no vamos a pero en esta actualidad, o sea, la tasa de desempleo en el Ecuador es demasiado baja, ya que, como todos conocemos, por el problema que estamos pasando, muchas de las personas, tengan mayor de edad o sean menores de edad, están buscando trabajo, pero en la actualidad no les brindan esa facilidad. Correcto, muy bien, Sandy. Entonces, ese análisis nos permite a nosotros identificar o una oportunidad o una amenaza, pero datos reales, ¿no es cierto, Sandy? Está muy bien tu criterio, está muy bien tu análisis. Ese lo vamos a plasmar en el documento, fundamentado en datos técnicos, objetivos y reales. ¿De acuerdo? Bien, y por último viene la balanza de pagos. ¿Qué me indica la balanza de pagos? Emily, Gabriela. Bueno, ahí podemos conocer lo que son los ingresos que recibe todo el país y a su vez todos los pagos que se tiene que hacer en general a nivel mundial. La balanza de pagos en realidad es un indicador que mide o registra la economía internacional del país. Te registra las exportaciones, te registra las importaciones. ¿Sí? ¿Cuántas exportaciones ha hecho el país en un año y cuántas importaciones ha hecho el país en un año? Cuando las exportaciones son mayores a las importaciones, es decir, cuando vendemos más y compramos menos,
se dice que hay un superávit en balanza de pagos. Pero cuando sucede lo contrario, cuando nosotros compramos más y vendemos menos, se dice que hay un déficit en balanza de pagos. Entonces vamos a investigar y a determinar en qué situación se ha encontrado el Ecuador en los últimos 5 años. ¿Hemos tenido superávit en balanza de pagos o hemos tenido déficit en balanza de pagos? Realmente hay años en donde hemos comprado más y hemos vendido menos. Sí, ese es parte de un problema económico no solamente del Ecuador, sino a nivel latinoamericano. ¿Cuáles son los productos tradicionales de exportación del Ecuador? Las flores, banano, cacao, camarón, café. Café, petróleo, ¿sí? Son 6 o 7 productos tradicionales que por décadas vendemos los ecuatorianos. Y miren que los vendemos en su mayor parte en materia prima, en estado natural. No hemos tenido la capacidad de generar valor agregado a esos productos. Los vendemos en materia prima, en el exterior les dan su valor agregado y los volvemos a comprar. Los vendemos barato y los compramos caros. ¿Sí? Bien, y de ahí no hemos diversificado la oferta productiva de nuestro país con el entorno a nivel internacional. Sí, de a poquito sí han aparecido otros productos, pero no muchos de ellos no han tenido la sostenibilidad ni la competitividad en mercados extranjeros. Bien, entonces, la balanza de pagos mide exportaciones e importaciones. Hacemos la investigación, cómo está la balanza de pagos en los últimos 5 años, graficamos y hacemos la tendencia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pronosticamos o qué estimamos a los siguientes años? ¿Será una oportunidad o será una amenaza? Es muy relativo dependiendo de qué. Dependiendo de la naturaleza de la empresa que yo estoy haciendo el análisis, ¿no es cierto? ¿Qué tal que si mi empresa es una importadora? ¿Sí? Entonces para mi empresa va a ser una oportunidad que yo pueda importar más materia prima para mi empresa. Todo depende de la naturaleza que tenga la empresa. Beatriz Estefanía, ¿quieres participar? Estefi. Aquí estoy. Estás encendiendo el micrófono. Dependiendo de la naturaleza. Estoy aquí, Inge. No sé qué pasó. Sí, mija, estás encendiendo el micrófono. Pensé que querías participar. ¿No todavía? Ya. Listo. Entonces, eso es el aspecto económico. En cada uno de ellos lo vamos a determinar nosotros cómo está el espectro, cómo están las proyecciones para mi empresa. Tengo una oportunidad, entonces yo luego fijaré objetivos y estableceré estrategias que me permitan aprovechar esas oportunidades o en su defecto minimizar, mitigar o eliminar las amenazas. Bien, vamos al siguiente factor, que es el aspecto sociocultural. El aspecto sociocultural tiene que ver con el estilo de vida de las personas en el lugar donde se desenvuelve la empresa. La calidad de vida de las personas es lo sociocultural. Sus hábitos, sus costumbres, el nivel de educación, el nivel de pobreza, ¿sí? Nosotros acá en Tulcán, por ejemplo, en Frontera, en este aspecto social tenemos un análisis muy minucioso del contrabando en Frontera, ¿sí? Acá nosotros tenemos un problema grave en realidad con el contrabando, que es una competencia desleal de algunas empresas. Hacen contrabando, compran el producto en el exterior barato y lo venden barato. Y nosotros nos quitan competitividad a los precios nuestros. Pero miren, eso ha sido algo sociocultural en Frontera. La mayor parte de familias se han desarrollado bajo ese tipo de actividades económicas, porque el espacio se presta para esas actividades. ¿Sí? Entonces igual, todo depende en dónde esté ubicada la empresa y la naturaleza de la empresa. En este aspecto sociocultural hacemos un análisis del estilo de vida y la calidad de vida de las personas, en términos de educación, en términos de pobreza, ¿sí? En términos de costumbres o hábitos, dependiendo de su empresa. Y determinamos si eso es una oportunidad o eso es una amenaza. ¿Qué pasa con la educación? El índice de analfabetismo, ¿cómo está? Y recuerden que una persona educada es más culta y puede acceder a mi bien o servicio. O realmente nos topamos con un escenario donde
donde existe bastante falta de educación y realmente lo que buscan es otro tipo de productos. ¿Sí? El estilo de vida o las clases sociales, a qué tipo de bienes apuntan esas clases sociales. Si tenemos clases sociales medias, altas y altas, hablaremos, si yo tengo mi empresa de que yo puedo llegar a ese mercado. ¿Sí? Pero si hablamos de un estilo de vida que los niveles de ingresos son con el sueldo básico, $500, difícilmente pueden acceder a un producto suntuario, ¿no es cierto? Pero si yo mi empresa es de productos de primera necesidad, puedo yo tener mercado, puedo tener compradores, ¿de acuerdo? Entonces hacemos de unos 3 indicadores sociales ahí en la ciudad de ustedes. Y me van a enseñar a mí cómo está su ciudad, ¿sí? Bien, luego viene el aspecto tecnológico. El aspecto tecnológico tiene que ver con el nivel tecnológico del entorno donde se desenvuelve la empresa. Sí, entonces, ¿qué analizamos ahí? De acuerdo a la tecnología que utiliza mi empresa y a la tecnología que existe en el entorno, voy a investigar si la tecnología que necesita mi empresa es de fácil acceso en el entorno, si existe en el entorno. Si existe en el entorno, yo diré que es una oportunidad para mi empresa, porque yo puedo establecer objetivos o estrategias que me permitan poder implementar una nueva tecnología a mi empresa. La implementación de nueva tecnología a la empresa significa desarrollo, ¿sí? Significa crecimiento. ¿Por qué? Porque le va a permitir producir un valor con valor agregado, le va a permitir producir más rápido, le va a permitir producir en mayor cantidad. Si tú produces más rápido, en mayor cantidad, vas a ganar mercado, porque le vas a ganar a la competencia, a sacar un producto nuevo. Pero si tú no estás implementando tecnología en tu empresa, en realidad te estás rezagando del mercado, y si la competencia te gana a implementar esa tecnología, pierdes competitividad. ¿De acuerdo? Entonces aquí analizamos el entorno, cómo está la tecnología, si mi empresa tiene la oportunidad de adquirir esa tecnología o no existe en el entorno aquí en el Ecuador. Tenemos que importarla. Importarla significa tener más costos, más gastos. Y en el peor de los casos, a veces no hay la tecnología, hay que hacerla hay que pedirla de manera personalizada. Entonces representa una amenaza para la empresa. Y el aspecto ambiental. En el aspecto ambiental citaremos determinadas reglas o normas que tengan que ver con la protección y prevención de dañar el medio ambiente, el ecosistema. ¿Sí? Si es que nosotros se trata de una empresa industrial, ¿qué tanta afectación podemos hacer al medio ambiente y qué normativas limitan el funcionamiento de mi empresa? Ojo que estamos haciendo un análisis del entorno. Entonces, en el aspecto ambiental, citaré aquellas normas, aquellas ordenanzas que regulan el impacto ambiental y determinaré si eso es una oportunidad para mi empresa o es una amenaza. ¿Cuándo será una oportunidad? Cuando mi empresa esté cumpliendo efectivamente con todos esos ordenamientos que protegen el medio ambiente. Pero ¿qué tal si a mi empresa le resulta muy costoso, no tiene un plan de protección ambiental, no tiene la tecnología que le permita cumplir esas normativas? Está siendo una amenaza porque está corriendo el riesgo de que la empresa tenga sanciones o tengan que hasta clausurarle o cerrarle la empresa. ¿Sí? Un ejemplo que pasó acá en mi ciudad, aquí a escasas 3 cuadras de donde yo vivo, había una empresa una industria de café, ¿sí? Y llevaba por años, y era una empresa que ocupa 2 manzanas, es grande la empresa, pero sale la ordenanza del medio ambiente y manifiesta de que no pueden existir ese tipo de empresas industriales en la urbe, en el sector urbano, y le exigían que tiene que salir del sector urbano a ubicarse en el sector rural, donde no tenga la afectación a quienes vivimos cerca. Miren cómo le afectó esa ordenanza. Por más plan estratégico que tenía, por más personal que tenía trabajando, tecnología, maquinaria, todo tenía, y era un café muy rico. Tuvo que cerrar las puertas. Imagínense la infraestructura y la inversión que tenía que hacer en otro lado. Si aquí ocupaba 2 manzanas completas, tuvo que cerrar las puertas y no la abrieron más. Entonces miren cómo esos ordenamientos, que obviamente están bien, que deben que proteger el medio ambiente, ¿sí?
pero lo que estamos aquí analizando afecta a las decisiones gerenciales. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, señoritas? ¿Está clara la tarea? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Hay dudas? Ya se me hizo un champú todo. Yo entiendo que lo que se tiene que hacer es el análisis PESTA de nuestro local o donde nosotros trabajemos, ¿verdad? Sí, el análisis del entorno en función de la empresa donde tú trabajas. Y básicamente decidir si cada uno de estos me favorece o me perjudica. Correcto, correcto. En cada factor que tú analizas, es necesario y es importante que tú determines o definas si es una oportunidad o es una amenaza. ¿Por qué? ¿No, Adrián? Dime, Roxana Valeria, algo me ibas a decir. Inge, ¿cuántas tareas son en sí? Yo anoté, verá, sobre el PESTA que nos dijo que tenemos que hacer del lugar donde trabajamos, sobre consultar lo que es el PIC de los últimos 5 años del país, realizar la gráfica, también en qué situación se encuentra el país, lo que es la balanza de pagos igual en los últimos 5 años, y sobre 3 aspectos sociales de nuestra ciudad. Está bien. Ya, a ver, Gaby, te aclaro. No es cuántas tareas, es una sola tarea. La tarea es hacer el análisis PESTA de tu empresa. No es cuántas, una sola. Hacer el análisis PESTA de tu empresa. ¿De acuerdo? ¿Y ahí qué significa? El análisis político, el análisis económico, sociocultural, tecnológico, ambiental. En cada uno de ellos determinamos, eso es lo más importante, definir si es oportunidad o es amenaza. ¿Cómo defino? Con los datos que yo tengo, los analizo, los interpreto y defino. ¿Sí está bien, Carlita? Te veo como en dudas. Sí, la verdad sí estoy confundida. A ver, dime, ¿qué no entiendes? A ver, es que dice que hay que realizar el análisis PESTA de nuestra empresa, pero dentro de esto hay que buscar en el aspecto político de las leyes y ordenanzas que influyen en nuestra empresa, del aspecto económico, la inflación, el PIB, la tasa de desempleo, la balanza de pagos también para nuestra empresa y si esto es nos favorece o no nos favorece. De ahí, lo socioeconómico, lo cultural. Ay, no sé si estoy medio confundida. ¿Estás viendo? No, de ahí también dijo que consultaran los últimos 5 años del PIB del Ecuador, que lo hiciéramos en una gráfica y la tabla. ¿Sí? Ya. A ver, repito la tarea entonces. Dice hacer un análisis PESTA de su empresa. ¿De acuerdo? ¿Qué significa hacer un análisis PESTA? Es hacer un diagnóstico situacional externo. Entonces, primero voy al aspecto político. En el aspecto político cito al menos unas 3 leyes, pero no vamos a bajar la ley completa. Voy a leer un parte de esa ley y voy a bajar solamente los artículos que yo voy a analizarlos, que yo crea que tengan mayor relevancia y que eso representa una gran oportunidad o representa una gran amenaza para mi empresa. ¿De acuerdo? Eso es en lo político. Lo cito bajo el artículo, lo analizo y defino en lo político. Luego voy a lo económico. En lo económico igual, aspecto económico, Producto Interno Bruto. Bajo la información del PIB de los últimos 5 años, hago la gráfica e interpreto. ¿Esto es una oportunidad o es una amenaza? Luego el mismo ejercicio hago con la tasa de desempleo. Bajo la información con sus normas APA, hago la gráfica e interpreto. Y ahí defino si es oportunidad o amenaza. El mismo ejercicio se repite con la tasa de desempleo y el mismo ejercicio se repite con la balanza de pagos. Listo, eso es el aspecto económico.
Ahora sí voy al aspecto sociocultural. En el aspecto sociocultural vamos a investigar cómo está el nivel de educación de la ciudad o de la región de donde ustedes se encuentra la empresa, el nivel de pobreza y el nivel de estilo de vida de las personas. Es igual, lo investigamos en fuentes secundarias. Ustedes tienen el plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón, tienen el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la provincia. Ustedes pueden bajar ese plan y ahí revisan ya la información. ¿Cómo está la educación en la provincia o en la ciudad? ¿Cómo está el nivel de pobreza? ¿Sí? ¿Cómo está el estilo de vida? ¿Qué clases sociales existen? Miren, ahí investigan eso y hacen su análisis. ¿De acuerdo? Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón o de la parroquia o de la provincia. Ahí encuentran esa información. El trabajito es investigar lo que hablábamos en las primeras clases. Investigamos, copiamos, registramos su norma APA y creo yo un valor agregado a eso. Hago un análisis y determino si es oportunidad o es amenaza. ¿De acuerdo, Carlita? Eso en lo sociocultural. Pasamos a lo tecnológico. Analizo qué tecnología utiliza mi empresa. Y hago una investigación si esa tecnología es de fácil acceso para mi empresa, o hay limitaciones, o hay obstáculos para tener este tipo de tecnología en mi empresa. Si es de fácil acceso, diré que es una oportunidad. Si hay limitaciones, diré que es una amenaza. Y en la parte ambiental, igual, vamos a bajar uno o dos artículos que tengan que ver con el medio ambiente en su ciudad, en su provincia. Y cómo ese artículo, cómo esa normativa afecta o estimula a tu empresa. ¿Es una oportunidad o es una amenaza? Es una tarea, ¿sí o no, Gaby? ¿Sí? Es una sola tarea, que es el análisis externo. Es que eso es lo que no le entendía. Sí, ahí está claro. Inge, la parte del aspecto económico, ¿qué nomás se considera? ¿Era el Producto Interno Bruto? ¿Qué más era? La tasa de desempleo, la tasa de inflación y la balanza de pagos. Si necesitan más apoyo, eso les digo, si necesitan más apoyo, más elementos para poder hacer su análisis, vayan a un repositorio de una universidad y bajen una tesis que hable de gerencia estratégica, que hable de plan estratégico, ¿sí? Que hable de modelo de gestión. Ahí todas las tesis van a tener un análisis y un diagnóstico FODA. Y para construir ese FODA, hacen todos estos pasos que vamos desarrollando. Es decir, aquí no estamos inventando el agua tibia, eso ya existe. Lo que estamos haciendo es haciendo una aplicación para mi empresa. Así analizaremos todo el semestre, porque luego vienen estrategias, aprenderemos qué tipo de estrategias hay, y en función de esas estrategias las plantearemos. Miraremos la parte teórica y aplicaremos. Dime, Nati. Nati Elizabeth, ¿quieres participar? Me activó el micrófono, Inge, disculpe. ¿Está entendido, Nati? ¿Sí? Sí, sí quedó claro. Sino que está un poco extenso el trabajo. Sí, pero tenemos 8 días. Y que no sube, por favor, el video para revisarlo de nuevo. Sí, ya le subo ahorita al EVA, ya le subo la tarea al EVA y ya le subo las PPT también para que puedan tener material de estudio. Gracias. Sí. Listo, chicos. Un gusto haberles mirado por cámaras. Un abrazo virtual. Cuídense mucho. Excelente fin de semana. Y cualquier duda, cualquier inconveniente, vía WhatsApp o al EVA, estamos siempre ahí conectaditos. ¿De acuerdo? Y si necesitan Gracias, ingeniero, gracias. Si necesitan una presentación y una conexión, me avisan más y nos organizamos. Chao, chicos. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. El video también queda grabado, ¿no?